con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y esa es la actitud que a Dios le gusta, que entremos a su presencia, primero agradeciéndole en medio de cómo estemos como estemos, como decía arriba el versículo, creo que era algo así que decía. Entonces, sabemos, la Biblia nos enseña eso, pero también nosotros a la medida que nos vamos relacionando con Dios, en medio de nuestra relación, pues sabemos que toda oración verdadera viene acompañada de una verdadera gratitud a Dios, de una actitud de gratitud. ¿Qué ha pasado? En medio de mi relación con Él, por muchos de sus cuidados, sus bendiciones, me ha dado muchos motivos para ser agradecida con Él, ¿no? Pero eso también ha producido alegría, felicidad, ha producido muchas cosas, ha producido gozo. Entonces ya no se trata de porque la Biblia me dice que tengo que ser agradecida, sino porque brota en mí, de verdad no puedo evitar darle gracias porque está en mi vida y por todo lo que ha hecho. Luego encontramos un versículo un poquito más exigente, si porfa lo puede poner Isra, que es en Filipenses 4, lo conocemos mucho, el versículo 6 y el versículo 7. En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vale, en medio de circunstancias, ¿no?, que vivimos nosotros, de circunstancias difíciles, de pronto empieza la ansiedad, empieza la preocupación, porque nos empezamos a afanar, como dice al principio del versículo, ¿no? Y lo que a veces se nos olvida cuando nos empezamos a poner así es que para nuestro Padre Dios, el afán, esa preocupación y esa ansiedad refleja falta de confianza, ¿no? Un poco de falta de fe, ¿no? Y nos olvidamos de la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo, de cualquier dificultad, de cualquier problema, y también nos olvidamos del poder de Dios, es decir, que cualquier problema, ningún problema es más grande que Dios, que Él es más grande y más poderoso que cualquier problema o cualquier circunstancia que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces nos olvidamos de eso, para Dios eso es falta de confianza en Él, falta de fe, y al principio estábamos cantando, si tuviera fe, como un grano de mostaza, yo le diría a la montaña, muévete. Vale, en mi caso, y dependiendo un poco de la circunstancia que esté viviendo, una situación difícil que esté viviendo, la que sea, pues yo puedo iniciar de pronto me empiezo a afanar, me empiezo a poner inquieta, me empiezo a preocupar. De pronto la última vez lo que me ha pasado es que me empecé a desilusionar. Y lo peor de todo es que me desilusioné y empecé a perder el interés, incluso por cosas que en algún momento me habían producido alegría, gozo, y que habían cosas que Dios me había dado y con las que había bendecido mi vida y con las que sigue bendiciendo mi vida. Pero yo, como me dejé afanar y preocupar, pues todo eso empezó a distorsionar lo que ya Dios me había dado y lo que sigue siendo una bendición en mi vida, ¿no? Entonces dejé que entrara la duda, el temor, la preocupación, me afané, ansiedad y lo vi todo negro, ¿vale? ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque me olvidé de su poder, me olvidé de su soberanía y dejé de confiar en Él. Aunque fuera por un momento, me olvidé de esas cosas. Es por eso que Él nos dice, por nada estéis afanosos. Y que todas esas peticiones sean conocidas por Él con acción de gracias. Si leemos la segunda parte, bueno, en el versículo 7 de Filipenses, la última parte dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí Dios nos promete calma, nos promete tranquilidad interior, ¿no? Hemos soltado esa carga y ya no nos pesa. Entonces, si yo tengo una actitud de gratitud, ¿por qué? Porque tengo una actitud de gratitud con Él basada en mi confianza, la confianza que está dada por la relación que ya yo tengo con Él, porque creo en su soberanía, porque creo en su poder
y porque Él es mi escudo, es mi fortaleza, y como acabamos de cantar, todas estas cosas, ¿no? Entonces, como contaba hace unos días, pues yo estaba afanada, estaba olvidándome de todas esas bendiciones de Dios, de lo que era una bendición, pero hubo un momento en que Dios me regaló un momento en su presencia, ¿vale? En medio de una alabanza, en medio de su presencia, Él trajo a mi mente ese problema que yo estaba viendo como un problema, que lo estaba viendo tan negro en ese momento, y me mostró cómo lo que yo estaba viendo tan feo había bendecido mi vida en tantas cosas y para qué me lo había dado y para qué me lo había traído Él a mi vida y cómo seguía eso realmente bendiciendo mi vida. Fue como si por su poder, su infinita gracia, quitó esa sombra negra y empecé a ver las cosas de otra forma, ¿vale? Entonces yo en ese momento empecé a pedirle perdón a Dios por haberle dejado de dar gracias por lo que Él me había dado, por haberme puesto tan negativa, por haberme desilusionado y perdido el interés por lo que Él me había dado. Y empecé a dar gracias por ello otra vez. Y empecé a declarar bendición sobre eso que Él me había dado. Y estábamos en esa alabanza que decía, caen los muros. Empecé a decir, sí, caen los muros y caerán los muros. Y ciertamente empecé a ver cómo se meneaban esos muros, ¿vale? Y sé que van a terminar cayendo. Entonces, ahí en medio de ese momento pude reconocer nuevamente el poder de Dios en mi vida, en esa circunstancia y en cualquier otra, por encima de cualquier situación, volví a confiar en Él y empecé a sentirme en paz, empecé a sentirme tranquila, que es lo que Él nos promete en ese versículo 7, ¿no? Entonces nos dice, la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento, es decir, es de origen divino. Va más allá de mi razonamiento, va más allá de mi intelecto, va más allá de mis preocupaciones, va más allá de cualquier cosa que yo pueda pensar. Pero hay otra parte del versículo que dice, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. El término guardará en este versículo hace referencia a un término militar que significa mantener bajo vigilancia constante. Entonces la paz de Dios nos guarda constantemente, cuando ya llegamos a ese momento de paz, de tranquilidad, de que soltamos eso, preocupación, nos guarda constantemente de la ansiedad, de la duda, del temor, de la preocupación, de los afanes. Nuestros pensamientos nos los guarda, todo nuestro interior nos lo guarda, ¿vale? Él guarda todo nuestro interior en una paz perfecta, la paz que es divina, que solo nos puede dar Él y que el mundo no entiende. Por eso yo hoy los invito a dar gracias a Dios en todo, ¿vale? De manera especial. Y si ya lo hacéis, pues que lo sigáis practicando, que es muy bueno. Tal vez lo que yo pase más adelante sea más difícil que lo que acaba de pasar ahora, seguro. Pero en la medida que yo vaya practicando, darle gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia, pues siempre me será más fácil recordar quién es mi Dios y a quién le sirvo y de quién soy hija, ¿no? Que Él es mi escudo y me guarda, me levanta en medio de cualquier circunstancia. Entonces, decirles que la fe en Dios siempre nos va a dar la victoria, ¿no? Porque todas las dificultades que los hijos de Dios pasamos siempre están dentro de sus propósitos, siempre para bendecirnos de alguna manera. Y eso era lo que quería compartir. Gracias.